hombre aparece muerto en la playa, sin identificación y sin ninguna explicación aparente. Nadie sabe quién es ni las circunstancias por las que ha aparecido allí. Hoy os voy a contar el caso de Taman Shud, un hombre totalmente desconocido que ha dado dolores de cabeza a los investigadores. Esta historia es la intriga personificada y aunque este caso pasa realmente en 1948, no se sabe nada hasta 2022. En realidad en este caso hay varios elementos que siguen sin resolver, pero es cierto que pudieron identificar a este hombre en 2022, lo que supuso el mayor avance en 70 años. En el año 1948 se encontró un hombre sin vida en la playa de Somerton, a quien no se pudo identificar en un primer momento. En uno de sus bolsillos había un mensaje que decía Taman Shud, pero nadie sabía a qué se refería ni de dónde había salido. Nos situamos en el 1 de diciembre de 1948 a las 6:30 de la mañana en Somerton Park Beach, que es una playa de Adelaide. La policía fue alertada de que habían encontrado a un hombre de mediana edad muerto en la playa. El cuerpo estaba apoyado sobre un rompeolas, por lo que en un primer lugar la policía pensaba que estaba descansando. Los que habían alertado a la policía eran realmente dos hombres montados a caballo que paseaban por la playa. Pero lo cierto es que ya había personas que habían divisado a este hombre con posterioridad a estos dos hombres que iban en caballo por la playa. Pero estas personas no se habían dado cuenta de que realmente estaba muerto. Ellos pensaban que estaba descansando. El hombre parecía tener aproximadamente 40 años, estaba muy bien vestido y estaba afeitado. Además llevaba la ropa como de muy buena calidad, por lo que pensaban que era un hombre bastante adinerado. En su bolsillo tenía un ticket de autobús a Hadley Beach y tenía fecha del día anterior, pero no lo había utilizado. Tenía un peine de aluminio, un paquete de chicles, una caja de cerillas y un paquete de tabaco. También llevaba cigarrillos de una marca dentro de una caja de otra distinta, algo que llamó la atención de los investigadores. La policía pensó en un primer lugar que este hombre se encontraría un poquito mal, se tumbaría en ese lugar y que, desgraciadamente, muriera en ese mismo lugar. Lo pensaban porque realmente no había signos de violencia. Este hombre no llevaba ningún tipo de identificación y las huellas tanto dactilares como dentales no coincidían con ninguna dentro de la base de datos. Esto fue realmente curioso porque ya existía en la base de datos después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así nadie pudo lograr identificar a este hombre, que era ya muy misterioso. El forense dijo que probablemente este hombre habría muerto sobre las 2 de la madrugada y fue un fallo cardíaco lo que le hizo perder la vida. Pero también señaló que los órganos internos mostraban congestión anormal, lo que sugería la posibilidad de un veneno raro o indetectable en la época. ¿Se habría tomado entonces este hombre veneno él solo o le habían obligado a beberlo? El hombre medía 1,80 y era una medida bastante curiosa porque no era el estándar ni parecido en ese momento. Y algunos expertos dijeron que su condición física era muy buena y que probablemente tendría una vida muy activa. La forma de sus pies indicaba que utilizaba zapatos de punta fina y que probablemente sería o se dedicaría al ballet. Tenía las manos muy suaves, por lo que dio a entender de que él no trabajaba con sus manos y que no hacía trabajos muy duros. Lo cierto es que expusieron el cuerpo para ver si alguien le identificaba, pero no hubo suerte. Nadie le identificó. Su fotografía fue distribuida por toda Australia y nadie pudo identificar a este hombre. Como no lograban identificarlo, decidieron, vamos a ver su equipaje por si hay algo, una etiqueta, algo que pueda darnos un nombre parcial o algo, pero nada. El 14 de enero se encontró en la estación de Adelaide una maleta abandonada y llevaba ahí desde el 30 de noviembre de 1948. La fecha coincidía con el día anterior a su muerte, lo que reforzaba la conexión entre la maleta y el hombre. En la maleta se encontró zapatos, un cepillo de dientes y pasta de dientes, un cuchillo, pañuelos, etc. Había 3 etiquetas en algunas prendas en el que ponía T. Kane, pero eso, sin más. Realmente nunca se encontró una persona que pudiese ser compatible con esas iniciales
bueno, T. Kane, y ahí se quedó. En junio del año 1949, el patólogo John Barton Cleveland investigó el caso y observó que si hubiese sido víctima de un envenenamiento, debería haber habido restos de vómito en su ropa o en el suelo, y no lo había. Esto complicó la hipótesis del envenenamiento, pero realmente no se podía descartar del todo. Y algo curioso es que sus zapatos no tenían arena, por lo que no estuvo andando por la playa. Esto llevó entonces a la hipótesis de que el cuerpo habría sido colocado en ese rompeolas. Si habéis llegado hasta aquí y os está gustando el caso, por favor suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos y familiares para saber que os está gustando este tipo de vídeos. Se analizó de nuevo la ropa por si acaso se había dado por alto algo, y encontraron un bolsillo que se supone que no habría ningún bolsillo, es decir, que se había hecho a mano, donde encontraron un papel donde ponía Tamanshut, y esto en persa significa terminado, fin. Esto entonces dio más fuerza de nuevo a la hipótesis del desvivimiento, por así decirlo. Pero ¿de qué libro realmente se sacó esa frase impresa de Tamanshut? Un reportero descubrió que esas dos palabras aparecían en un libro persa de poesía del siglo XII llamado Rubaiyat of Omar Khayyam. Lo siento por la pronunciación, ¿vale? No sé persa. Eso no os penséis que era un libro súper rebuscado y tal, era muy común en ese tiempo esa obra de poesía. El 22 de julio de 1949 encontró el libro Un hombre de negocios y dijo que lo encontró en la guantera del coche de su cuñado. Es el libro de donde pertenecía la palabra impresa Tamanshut. La policía le preguntó tanto a ese hombre como a su cuñado que de dónde habían sacado ese libro. Y resulta que ellos estaban en el coche, tenían la ventanilla bajada y un hombre, por lo que sea, le tiró el libro dentro y bueno, pues así es como lo tenían ellos. ¿Qué os parece? Y lo tiró, curiosamente, el 30 de noviembre de 1948, que es cuando encontraron a este hombre en la playa. Revisando el libro se dieron cuenta que había notas escritas a mano donde se podía apreciar 2 números de teléfono y un código sin descifrar. El primer número era de un negocio cualquiera y el otro era un teléfono personal de una enfermera de 27 años llamada Joey Thompson, pero nació con el nombre de Jessica Ellen Jagnes en el año 1921. Se había casado con un hombre llamado Prosper Thompson y vivían muy cerca de la playa de Somerton. Esta chica fue llamada para ver si reconocía a este hombre y ella dijo que no. Sin embargo, un policía se dio cuenta de que ella decía que no, pero su rostro decía otra cosa. Era como si no pudiese decir que realmente lo conocía. A ver, aquí es cuando os cuento todas las hipótesis que se hicieron sobre este caso. En primer lugar decían que él había sido un espía soviético y que tenía la compañera, esta enfermera Joey, como compañera espía también, y por eso no había nada de identificación sobre este hombre. En segundo lugar, esta teoría fue elaborada por Derek Abbott, un profesor de la Universidad de Adelaida, quien dijo que según la dentadura del hombre de Somerton, que es como así lo llamaban, a quien le faltaban los incisivos laterales, sucedía en 2,1% de los varones, junto a la peculiaridad en las orejas. Es decir, en la oreja existen 2 tipos de zonas cóncavas, la primera la concha simba, la parte superior más pequeña del oído externo, y la otra es la concha cabún, situada en la parte inferior. La zumba suele ser de menor tamaño y la cabún de mayor, pero observó que el hombre de Somerton las tenía justamente al revés, y eso solo pasa en un 1 o 2% de la población caucásica. Ambas peculiaridades, tanto los dientes como la de las orejas, eran prácticamente imposible encontrarlas juntas, pero ¿sabéis quién más tenía esas 2 peculiaridades? Robin Thompson, el hijo de Joey, la enfermera. Cuando el hombre de Somerton murió, Robin era un bebé de 18 meses, y la hipótesis de Derek era que ese hombre descubrió que Robin estaba siendo educado por otro hombre y se desvivió por la tristeza. Y como despedida dejó esa nota, de la cual solo sabría su significado Joey. Una cosa que quisieron hacer la policía era constatar el ADN de este hombre de Somerton y Robin, pero murió 2 meses antes de hacerle la prueba. Robin había tenido una hija e intentaron hacer este contraste de ADN para saber si realmente eran familia, pero no dieron resultados concluyentes. Realmente no podían saberlo al 100%. Finalmente, el 26 de junio de 2022,
y tras un estudio genético pudieron saber la identidad del hombre de Somerton. Y se trataba de Carl Webb, el cual apodaban Charles y era un ingeniero eléctrico. Nació el 15 de noviembre de 1905 en Melbourne y tenía 43 años cuando falleció. El nombre de T. Kane era el de su cuñado, y dedujeron que podría haberle dejado su ropa. La identificación se logró gracias a técnicas modernas de genealogía genética, comparando ADN con familiares lejanos. Se cree que se podría haber separado recientemente de su esposa, y así, más o menos, podían entender el contexto de este caso. Aún así, el motivo de su muerte sigue siendo un auténtico misterio. Sabemos quién era, pero seguimos sin saber por qué murió. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme lo que pensáis sobre este caso en los comentarios. Y bueno, personalmente pienso que este caso es muy difícil. También tenemos que tener en cuenta que es 1948, que se resuelve, entre comillas, en 2022, a ver, se sabe quién es, pero no sabemos por qué murió. Y que, bueno, si a día de hoy puede ser posible que un caso se vaya de madre y no se sepa realmente lo que pasa, imagínate en 1948. Este caso es muy intrigante desde el principio hasta el final y quería traerlo al canal porque como que te engancha, ¿sabes? Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.